Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Lo que se grabó en el video anterior, que son los diferentes conjuntos numéricos. Vamos a hacer algunos de los ejercicios que están en el cuadernillo. Les voy a compartir la pizarra como para hablar un poquito de los diferentes conjuntos numéricos. Una de las cuestiones que teníamos era que teníamos diferentes conjuntos numéricos, ¿sí? Estaban los primeros, ¿sí? Los primeros números con los que empezamos a trabajar son los naturales, ¿sí? Esos números dijimos que eran a partir del 1 en adelante, ¿sí? Los naturales. Los podíamos representar mediante diagramas. Los diagramas de Venn, por ejemplo, y mediante los diagramas de Haas. El diagrama de Haas es un poquito más simple que los diagramas de Venn, ¿sí? Los números naturales son los primeros con los que empezamos a trabajar, ¿sí? Los números que nos sirven para contar. No obstante, estos números no sirven para todas las operaciones. Por ejemplo, para la resta no siempre van a servir. Entonces, se hace necesario ampliar un poco lo que es el concepto de número, y van a surgir entonces los números enteros, ¿sí? Los llamados zetas, ¿sí? Dentro de los zetas van a estar los números negativos y además el cero. Y por ende, los números naturales están incluidos dentro de estos números, ¿sí? Dentro de este conjunto. Entonces, arrancamos con los naturales y descendemos hacia los enteros. ¿Bien? Los números enteros se pueden hacer varias operaciones, pero no todas se pueden realizar. Por ejemplo, el cociente, la división, no siempre el cociente entre números enteros me da otro número entero, ¿sí? Entonces, en ese caso, vuelve a ser necesario ampliar el concepto de número entero, ¿sí? El concepto de número, y vamos a tener los números racionales, ¿sí? Los llamados Q o números partidos o quebrados, ¿sí? Entonces, los naturales están contenidos dentro de los enteros a su vez están contenidos dentro de los racionales, ¿sí? Todos los números naturales y enteros pueden ser expresados mediante una fracción, ¿sí? Entonces, desde los enteros, largamos otra rayita y vamos a tener los racionales, ¿sí? Los Q, los partidos. Estos números son bastante buenos para varias operaciones, pero no siempre se van a poder realizar. Por ejemplo, la radicación no siempre me va a dar un número racional, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Me da un número irracional. ¿Qué quiere decir que sea un número irracional? Significa que no lo voy a poder expresar como el cociente de dos números enteros, ¿sí? Había una experiencia que hicimos sobre el cálculo o la relación que existía entre el perímetro de una circunferencia y el diámetro. Y en esos casos, si hacíamos el cociente, íbamos a observar siempre que alguno de esos dos números no siempre es entero, ¿sí? Uno de los dos seguro es decimal, ¿sí? Entonces, en ese caso se generaba un número irracional. Y justamente un número irracional no se puede expresar como el cociente de dos números enteros. Por esa razón, los irracionales están aparte, ¿sí? Son un conjunto aparte. Se dice que los racionales y los irracionales son conjuntos disjuntos, ¿sí? Lo voy a poner así como en rojo y grande, lo voy a rodear con un color, como para indicar que no tienen nada que ver. Si un número es racional, dado por sentado que no va a ser irracional. Y si es irracional, no va a ser racional, ¿sí?
no tienen ninguna relación. Estos son conjuntos completamente diferentes, ¿sí? Entonces, estos números, los irracionales, van a estar más o menos a la misma altura, ¿sí? Si los vamos a hacer con el diagrama de Haas, pero no tienen ninguna relación. Y si juntamos estos dos conjuntos, ¿sí? Juntamos los racionales con los irracionales, como quien dice, los metemos adentro de una bolsa, vamos a tener lo que son los números reales, ¿sí? Los números reales. O sea que entre ambos conjuntos se hacen los números reales, ¿sí? Ahí está. La unión de los dos conjuntos, o sea, el conjunto de los números racionales, unión el conjunto de los irracionales, me va a dar como resultado el conjunto de los números reales, ¿sí? Eso va a ser siempre así. Todos los números irracionales son reales. Todos los números racionales son reales. Todos los enteros son reales. Todos los naturales son reales. Si nos fijamos en el diagrama de Haas y vamos en sentido descendente, podemos partir desde los naturales y sabemos que los naturales son enteros, y a su vez los enteros son racionales, y los racionales también son reales, ¿sí? Pero los números naturales, ¿sí? Los enteros y los racionales, no tienen nada que ver, ¿sí? Con los irracionales. Que quede claro, ¿sí? Los naturales, enteros y racionales no tienen nada que ver con los irracionales. Son números completamente distintos. ¿Bien? Bueno. Eso por un lado. Entonces, cuando teníamos que completar la tabla, en lo que era nuestra actividad número 13, el cuadernillo, nos iba a ser muy fácil identificar cuáles eran los números reales y cuáles los irracionales, cuáles los racionales, cuáles los enteros y cuáles los naturales, ¿sí? El ejercicio número 14, teníamos que identificar los diferentes conjuntos que delimitaban, ¿sí? Que daban como, cuando digo determinar los conjuntos, serían los intervalos de números que van a quedar marcados. Para el primero, habíamos dicho que iban a quedar todos los números que están comprendidos entre el -3 y el 4. Porque pedían que sean mayores o iguales que -3 y menores que 4. Para el B, quedan todos los números mayores que -1 y menores o iguales que 6. Todos los que están desde el -1 al 6 son los números que van a estar ahí. Y pedía que de cada uno de esos intervalos eligieran un número que sea entero, uno que sea decimal exacto, uno que sea decimal periódico y uno irracional. Vamos a hacer o vamos a plantear los últimos dos que habían quedado sin hacer en el video anterior. Bien, en el F pedían lo siguiente. Pedían que estén comprendidos entre -2, o sea, todos los X que sean mayores que -2 y menores que 2. ¿Bien? Si me piden un número entero, puedo pensar en el -1, por ejemplo. El -1 está comprendido entre el -2 y el 2. Si me pide un número racional, ¿sí? Y dentro de los racionales me pedían uno que sea decimal exacto y otro que sea periódico. Entonces, siguiendo esas características, puedo pensar que voy a tener, por ejemplo, -0,7
Y otro podría ser, por ejemplo, 5/3. Ese podría ser otro racional que es periódico. Si hacemos el cociente 5 dividido 3, va a quedar un número que es periódico. Y después pedía uno que sea irracional, ¿sí? Un irracional que esté comprendido entre -2 y 2, podríamos pensar como que es la raíz cuadrada de 3, por ejemplo, que me da 1,73 con un montón de cifras decimales que no son periódicas, ¿sí? Bueno, el G sería números que sean menores que -16. O sea, los X que voy a trabajar van a ser menores que -16. Entonces vamos a tener el número entero, los racionales y algún irracional. ¿Bien? Entonces, dentro de los enteros, ¿cuál podría llegar a tener? Podría pensar, por ejemplo, ¿no?, en el -23. Podría decir eso. O puede ser, por ejemplo, -17, -18, -19, -20. ¿Sí? Cualquiera que sea entero. Y por ende va a ser siempre negativo, porque me pide menor que -16. O sea, me tengo que ir más hacia la izquierda del -16. Que sea racional, ¿sí? Que sea, por ejemplo, un decimal exacto, un número decimal exacto. Bueno, podríamos llegar a pensar en -17,4, ¿sí? Cualquier número que sea decimal y que tenga una cantidad finita, ¿sí?, una cantidad que se pueda contar de decimales. Si pienso en un periódico, y podría pensar como, por ejemplo, -50/3, se me ocurre a mí. ¿Sí? -50/3 es equivalente a -16,3 periódico, por ejemplo. ¿Sí? En uno que sea irracional, tengo que pensar que sea negativo seguro. Y puedo poner así, menos la raíz cuadrada de 400. La raíz cuadrada de 400 es 20, y como tengo un menos adelante, sería -20. Menos 20 es menor que -16. De esa manera voy completando todos los que siguen, ¿sí? El ejercicio número 15, ¿sí?, el número 15 me pide que identifique, ¿sí?, dice, ubica los siguientes números en el cuadro según corresponda. Lo voy a compartir en el cuadernillo, ¿sí? Aquí dice, ubica los siguientes números en el cuadro según corresponda. Bien, voy a ir a la pizarra para que sea más sencillo, ¿sí? Vamos con el 15. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Números es 0,15 y es periódico porque tiene un arquito arriba. Tenemos el -5, tenemos el 12,07, tenemos la raíz cuadrada de 11, el 3, el -0,83, el -1, otro número es el 0,15, este 0,15 pero no es periódico, y el -0,83. Pero la diferencia con este es periódico, ¿sí? Bueno, y me dan una tabla para completar.
me dan una tabla. Me dan una tabla y la vamos a hacer acá. Vamos a hacer mi tabla. Bien. En esa tabla vamos a tener el número natural, después un número entero, me pide acá. Después está el decimal exacto, el decimal periódico, después me dice los racionales y me dice irracional. Bien, bueno, vamos a ir completando. Por ejemplo, tengo acá el 0,15 con el arco arriba. Este es un número decimal periódico, entonces va a estar aquí. 0,15 y con el arco arriba. Pero si es decimal periódico es racional, entonces también lo vamos a colocar acá. Acá no. Lo tachamos. Pues ya está. El que sigue es el menos 5. El menos 5 es entero, entonces va a estar en esta casilla, ¿bien? Y si es entero, dijimos que también iba a ser racional, entonces va a estar ubicado también acá. ¿Estará ubicado en algún otro lado? No. En los naturales no, porque es un número negativo, ¿sí? Bien. Tenemos el 12,07. Este es un número decimal y exacto, porque después de la coma tiene dos cifras. Entonces va a estar ubicado en esta casilla, 12,07. Bien. ¿Estará ubicado en alguna otra? Sí. También en los racionales. Y vamos a poner acá el 12,07. Bien. 12,07. ¿Sí? Y lo tachamos, pues ya. Le sigue la raíz cuadrada de 11. Si uno calcula, ¿sí? Pone en la calculadora raíz cuadrada de 11, me va a quedar un número decimal. Y ese número decimal tiene infinita cantidad de cifras decimales. Y esas cifras decimales no tienen ningún orden en particular, ¿sí? Son cifras, como quien dice, como que alguien las tiró al azar. Y entonces, ese es un número irracional y va a estar ubicado en esta casilla. Raíz cuadrada de 11. ¿Sí? Y ya lo quitamos porque no va. Después tenemos el 3. El 3 es entero y es positivo. Ese va a estar ubicado en los naturales. ¿Sí? Pero si es natural, también es entero. Entonces va a estar acá. Y si es entero, también es racional y va a estar acá. Y si es racional, no va a ser irracional. ¿Sí? Entonces también lo puedo quitar ahora. Tengo menos 0,83. Menos 0,83 es un número decimal. Y después de la coma tiene tres cifras. Perdón, tiene dos cifras. Al tener dos cifras, como no tiene arco y no tiene nada, vamos a colocarlo en un decimal exacto. Y vamos a poner menos 0,83. ¿Y dónde más lo vamos a colocar? Dentro de los racionales. Vamos a poner menos 0,83. Bien. Lo podemos ya tachar. Nos queda el menos 1 acá. Menos 1 es entero, así que va a estar en esta casilla, ¿sí? La casilla de los enteros. Pero como es entero, ¿sí? También es racional. Entonces vamos a colocar menos 1 acá. Bien. Menos 1. Menos. Bien. Y ahora lo tratamos. Tenemos el 0,15. 0,15 es un número decimal exacto. Así que va a estar en esta casilla. Vamos a colocar 0,15. Y también lo vamos a colocar en esta otra casilla.
Vamos a poner 0,15. ¿Tiene otra más? No. Ya lo puedo tachar. Y nos queda otro más, que es el menos 0,83. Este número es negativo, es decimal, y además tiene un arquito arriba. Entonces, es un decimal periódico. Entonces va a estar en esta casilla, menos 0,83 periódico. Aquí, ¿bien? Lo colocamos en la casilla de los racionales, menos 0,83. ¿Bien? Y ahí va a estar, ¿sí? De esa manera pude colocar, ¿sí? O identificar cuál era cada número y ubicarlo según correspondía en el casillero correcto. Ahora nos piden en el ejercicio 16, vamos a ir de vuelta al cuadernillo, en el 16 nos piden que identifiquemos si cada afirmación es correcta o no y justificar en cada ocasión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir de vuelta a la pizarra. Bien, tenemos acá todas nuestras afirmaciones. Todas las afirmaciones. Bien, bueno, vamos a ver cuáles son correctas y cuáles no. La primera dice, un ejemplo de número irracional es 0,00121212121212. Bien, acá vemos que después de dos cifras que fueron 0, se repite siempre el 12. Si se está repitiendo el 12, estamos frente a un número que es periódico, decimal periódico. Y si es decimal periódico, se puede expresar como una fracción. Entonces, esta va a ser falsa. ¿Sí? Esa va a ser falsa. ¿Por qué va a ser falsa? Porque el número este, 0,00121212, se puede escribir como una fracción, de modo que es racional. ¿Sí? Esa es falsa. La B dice, un número con infinitas cifras decimales no tiene período. Un número con infinitas cifras decimales no tiene período. ¿Verdadero o falso? Bueno, puede pasar que se trate de un número irracional. Sí, los números irracionales no tienen período y tienen infinita cantidad de cifras decimales. Pero esto no pasa siempre. ¿Por qué no pasa siempre? Porque justamente el caso que vimos anterior va a tener una cantidad infinita de cifras decimales. Pero ¿qué sucede? Tienen un periodo. Entonces, esta podemos indicar que también es falsa. ¿Sí? ¿Por qué es falsa? Porque puede ser que se trate de un número racional y que sea periódico. ¿Sí? Y tiene infinita cantidad de cifras decimales. ¿Sí? Esta va a ser también falsa. Bien. Después dice, los números irracionales son aquellos que no pueden ser expresados como el cociente de dos números enteros. Bueno, esa sí va a ser verdadera. Esa sí va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque lo comentamos hace un ratito, ¿sí? Justamente la definición de número irracional es que dice que no se pueden escribir como el cociente de números enteros. Los números racionales son o se escriben como el cociente de números enteros. Entonces, esta
va a ser verdadera. Esa es verdadera. Bien, veamos la siguiente. Dice, la raíz cuadrada de menos 25 es un número real. La raíz cuadrada. A ver, pensemos así. La raíz cuadrada de menos 25 es un número real. Si en la calculadora colocamos raíz cuadrada de un número negativo, esto nos va a dar inmediatamente, nos va a colocar sintaxis error, error matemático, error de parámetro, o sea que eso no existe. No existe dentro del conjunto de los números reales. Entonces, esta va a ser falsa. Esta es falsa. ¿Sí? La siguiente dice, algunos números racionales son enteros. Algunos números irracionales son enteros. Dijimos que cuando hicimos el diagrama de Venn, ¿sí? E incluso también el diagrama de Haas, hicimos lo siguiente. Teníamos los naturales, teníamos los enteros, teníamos los racionales, y los irracionales estaban aparte. ¿Bien? Entonces, estaban aparte estos. Estos son irracionales. Y dijimos que no tenían nada que ver con estos de acá. ¿Sí? No tenían nada que ver con eso. ¿Sí? Como que eran completamente distintos. Entonces, en este caso, esta, la E, es completamente falsa. ¿Sí? Esta es falsa. ¿Sí? No tiene nada que ver. Después dice, todo número irracional es real. Cuando hicimos los diagramas de Venn, habíamos dicho que los naturales eran enteros, los enteros racionales, y los racionales eran reales. ¿Bien? Y que a su vez los reales estaban formados por irracionales. Entonces me dice, todo número irracional es real. Y en este caso, vamos a decir que la F es verdadera. Sí, todos los números irracionales son reales. ¿Bien? Vamos al F. En el F, el G dice, la raíz cúbica de menos 125 es un número entero. Estamos ante esta situación, la raíz cúbica de menos 125. Tengo que pensar en un número elevado al cubo, sea igual a menos 125. Un número que multiplicado por sí mismo 3 veces, ¿sí? Me dé menos 125. ¿Hay algún número que cumple esta condición? Sí, hay un número que cumple esta condición. ¿Cuál es? El menos 5. Menos 5 por menos 5 es 25 positivo. Y 25 positivo por menos 5 es menos 125. Así que esa de ahí, ¿sí? La G va a ser verdadera. Esta es verdadera. Y ahora dice la siguiente. La siguiente. Algunos números racionales son también irracionales. Al hacer el diagrama de Haas, que habíamos hecho hoy, habíamos comentado que eran conjuntos completamente disjuntos, los racionales de los irracionales y viceversa, los irracionales de los racionales. Entonces, esta es falsa, porque no es así. Ningún racional es irracional. ¿Sí? Esto no puede ser. Así que esta también es falsa. ¿Sí? Eso era el ejercicio 16, por ejemplo. ¿Sí? El ejercicio 17 17
nos dice, bueno, resuelve e indica si el resultado es un número racional o irracional. Bien, en el primero tenemos la raíz cuadrada de pi más menos pi. Ahí tenemos una suma de números opuestos. Cuando tengo una suma de números opuestos, me queda el elemento neutro, me queda 0. De modo que ahí va a quedar la raíz cuadrada de 0. ¿Sí? La raíz cuadrada de 0 es 0. Y 0 es un número racional o irracional. El 0 es un número entero. ¿Sí? Y como tal, si es entero, también es racional. Entonces, en el primer caso, el resultado es un número racional. Visto más o menos esto que tienen acá, vamos a pasar a la pizarra y los vamos a ir haciendo de a poquito. Ya teníamos que era la raíz cuadrada de pi más menos pi. Eso es lo mismo que decir la raíz cuadrada de pi menos pi. Y si tengo un número y le resto el mismo, eso me va a quedar que es 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Y el 0 pertenece al conjunto de los racionales. ¿Sí? En el B. En el B tenemos la raíz cuadrada de 5,3 periódico menos 0,3 periódico. Ahí en ese caso va a haber que transformar primero a fracción cada uno de esos números, ¿sí? El 5,3 periódico, en la parte de arriba va a quedar 53 menos aquello que esté fuera del arco, o sea, 53 menos 5, lo cual me da, si todo anda bien, 48, ¿sí? Y abajo voy a colocar tantos 9 como cifras haya debajo del arco. Como hay una sola cifra, coloco un 9. Le voy a restar, ya tengo 0,3 periódico, o sea que este va a quedar como 3 novenos. No voy a simplificar, ¿por qué razón? Porque ambas fracciones tienen denominador 9, ¿sí? Entonces, como tienen denominador 9, lo que puedo hacer es restarlas directamente. Entonces tengo 48 novenos menos 3 novenos. Abajo me va a quedar el 9, ¿sí? Como tiene el mismo denominador, las puedo restar directo y tengo 48 menos 3, 45. En este caso, podría simplificar, ¿sí? Es factible simplificar. Si simplifico por 9, por ejemplo, abajo me queda 1. Pero el 45 me va a quedar en 5, ¿sí? Entonces esto me queda tanto como la raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5. Y la raíz cuadrada de 5, ¿sí? La raíz cuadrada de 5 no es un número racional, porque me da un número con coma y tiene infinita cantidad de cifras decimales. Entonces, este número, la raíz cuadrada de 5, pertenece al conjunto de los irracionales. Vamos al C. El C dice lo siguiente: la raíz cuadrada de 3 cuartos menos 1/2. Acá hay que hacer la diferencia, ¿sí? La resta. Podría pensar como que el 1/2, ¿sí? El 1/2, lo voy a hacer acá al costado, 1/2, si yo multiplico por 2 arriba y abajo,
1 por 2 me queda 2. Y abajo tengo 2 por 2, 4. Me va a quedar como 2 cuartos, ¿sí? Entonces, si tengo 3 cuartos menos 2 cuartos, tienen el mismo denominador y me va a quedar en la parte de abajo 4, ¿sí? En el denominador 4, y arriba tengo 3 menos 2, 1. Lo cual me queda la raíz cuadrada de un cuarto. Y la raíz cuadrada de un cuarto es hacer la raíz cuadrada de 1 del número de arriba y la raíz cuadrada de 4 del número de abajo, ¿sí? Recuerden que la radicación es distributiva con respecto al cociente. La raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de 4 es 2, ¿sí? Lo cual me queda un medio. Y un medio pertenece a qué conjunto numérico. Fíjense en que un medio es un cociente entre dos números enteros. Entonces, es un número racional, ¿sí? Vamos al D. En el D tenemos la raíz cuadrada de 125 menos 44. Ahí es sencillo porque hay que restar directamente 125 menos 44, que es 81, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de 81, ¿qué número elevado al cuadrado me da 81? 9, ¿verdad? Bueno, y 9 es un número entero, es un número natural, por ende es racional. El 9 pertenece a los racionales, ¿sí? Y ahí termino. Ese es sencillísimo. L. L tenemos la raíz cuadrada de 3 quintos menos 1 quinto. ¿Sí? Ahí tienen las dos el mismo denominador. Vamos a borrarlo. Era 1 quinto. ¿Sí? 3 quintos menos 1 quinto. Abajo en el denominador va a quedar 5. Y arriba hago directamente 3 menos 1, 4. Raíz cuadrada de 4 quintos. Esto me va a quedar así. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y abajo me queda raíz cuadrada de 5, porque hoy dijimos que eso era un número irracional, no se podía calcular. Ya acá tengo un cociente de dos números que no van a ser enteros, ¿sí? La raíz cuadrada de 5 es un número decimal. Entonces, por esta razón, ya voy a indicar que esto es un número irracional, ¿sí? En el F tenemos la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 6. Sabemos que la radicación es distributiva con respecto al producto. Y si la radicación es distributiva con respecto al producto, también puedo volver hacia atrás. ¿Y qué puedo colocar? Todo debajo de una misma raíz. Y va a quedar la raíz cuadrada, por ejemplo, de 2 por 6. Y la raíz cuadrada de 2 por 6 es la raíz cuadrada de 12. La raíz cuadrada de 12 no es un número entero. ¿Por qué? Porque no tengo ningún número entero elevado al cuadrado me quede 12. Entonces, ese número, la raíz cuadrada de 12, pertenece al conjunto de los números irracionales, ¿sí? Vamos ahora al G. El G dice lo siguiente: la raíz cuadrada de 3 quintos por la raíz cuadrada de 5 tercios. Esto es similar al caso anterior. Lo puedo colocar todo bajo la misma raíz. Y tengo 3 quintos por 5 tercios. Y en un producto puedo simplificar
el número de arriba con el de abajo de fracciones distintas. Por ejemplo, el 3, lo puedo simplificar con el 3 y me queda 1 para ambos casos. Y también puedo simplificar el 5 de abajo de la primera fracción con el 5 de arriba de la segunda fracción y me queda 1 y 1. Y esto me queda, en definitiva, que es la raíz cuadrada de 1 por 1 arriba y abajo también 1 por 1. Definitivamente es 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Y el número 1 es natural, es entero y a su vez es racional. Entonces acá voy a decir que el 1 pertenece a los racionales. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Voy a continuar acá al costadito. Voy a borrar acá. Vamos a hacer el H. El H tenemos la raíz cuadrada y adentro el producto de dos raíces. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. ¿Bien? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a poder escribir como la raíz cuadrada. ¿Y cómo es? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 lo voy a poder indicar como la raíz cuadrada de 2 todo al cuadrado. ¿Sí? Dentro de la raíz. La potencia y la radicación son operaciones inversas. Entonces, calcular la raíz y después elevar al cuadrado, o elevar al cuadrado y después la raíz, es prácticamente hacer nada. Entonces puedo simplificar la raíz con la potencia. ¿Se me va? ¿Qué es lo que me quedó ahí? Me quedó que tengo la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? En definitiva. La raíz cuadrada de 2 es un número decimal que tiene un montón de cifras decimales no periódicas. Entonces vamos a indicar que este número, la raíz cuadrada de 2, es un número irracional. ¿Sí? Vamos al último de este ejercicio, del 17. Esto es el ejercicio 17. Eli dice lo siguiente. La raíz cuadrada de 12 por la raíz cuadrada de 3. Esto se puede escribir todo bajo una misma raíz y poner 12 por 3. ¿Sí? Bien, 12 por 3 lo podemos hacer. Voy a ir aquí acá abajo. Acá me olvidé el igual. Y es la raíz cuadrada de 12 por 3, 36. ¿Sí? Y la raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Por qué? Porque 6 al cuadrado es 36. Y el 6 es un número ¿de qué tipo? Es natural. Y si es natural, es entero. Y si es entero, es racional. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio número 17. Bien. Vamos a avanzar un poquitito más, ¿sí? Acá va a ser usar la calculadora. Acá va a ser usar la calculadora. Para el 18, ¿sí? Vamos a pasar ya a la página siguiente, a la página 13, ¿sí? En el 18 me piden calcular las raíces cuadradas de los números naturales del 1 al 25 y determinar cuáles de ellas dan por resultado números racionales e irracionales. Acá solamente es calcular, hacer con la calculadora. Es muy sencillo. La raíz cuadrada de 1, esa me da 1. ¿Sí? La raíz cuadrada de 2, ese me da 1,4142 y sigue, ¿sí? Con un montón de cifras decimales. Así que este ya sabemos que va a ser un número irracional, ¿sí? Y sigue. Aunque pongan las 4 primeras, ya está, ¿sí? Las 4 primeras cifras decimales, ya sabemos que eso sigue. El siguiente es
la raíz cuadrada de 3, lo hacemos y queda 1,7320. Pero no voy a poner el 0, si quieren lo ponen, eso no hay ningún problema, pero si quieren no lo ponen porque no tiene mucho sentido, ¿sí? Después, raíz cuadrada de 4, este es 2, ¿sí? Es sencillo. Raíz cuadrada de 5, van poniendo y les va a quedar 2,2360. Raíz cuadrada de 6, bueno, hacen la cuentita, y es 2,4494, ¿sí? Y así van a ser con todas. Las que son números racionales, le pueden redondear con un color, y las que son irracionales, las pueden redondear con otro color. La mayoría les va a quedar que son irracionales, ¿sí? Bueno, hasta acá nomás vamos a plantear el día de hoy.